Bueno, y hablamos ahora en la segunda parte ya de la tertulia, muy rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo, sobre las inversiones para Almería que han sido criticadas por la oposición socialista, diciendo que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, no ha hecho nada original, nada de su propia cosecha para beneficio de Almería. Pero, por otro lado, aquí el milagro económico de Andalucía tiene un nombre. Alfonso Guerra. No. Antonio Guerra. Eres. Pedro Sánchez. ¡Oh! Vamos a escuchar al secretario provincial del PSOE. Además, también comprobamos cómo el gobierno del PP utilizará las transferencias del Gobierno de España o los fondos conseguidos por el presidente Pedro Sánchez en Europa para realizar las inversiones que anuncian en estos presupuestos. Es decir, no aporta prácticamente fondos propios y, sin embargo, utiliza los fondos Next Generation para las inversiones que planea y que plantea en este presupuesto. En definitiva, todas las inversiones que recogen los presupuestos que presenta Moreno Bonilla tienen nombre y apellido del Gobierno de España. El milagro económico de Moreno Bonilla se llama Pedro Sánchez. Esto es el culto. Esto es maravilloso. Vamos a ver, es que a ver si nos centramos, y esto vale para todos los partidos políticos, para todos. Pero ¿por qué tiene que valer para todos? Si el que haya hablado ahora Santa es Teresa de Jesús, es que, yo creo que no tuvieron tal grado de sublimación. Claro, es que es una cosa tremenda. No aporta fondos propios, son los fondos. Vamos a ver, Pues claro. son los fondos de la Unión Europea. Claro. Transferidos al gobierno central, que no hace nada el gobierno central. Es más, si hace algo, sí. pasárselo a la Junta. Zancadilla. A la Junta. Porque ¿qué es lo que está pasando? El proceso. Claro, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué problemas está teniendo España ante la Unión Europea con respecto a la Next Generation? Pues que lo está gestionando fatal. Porque precisamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos de lo que se están quejando es de que no les llegan. Claro. Que unas veces no se lo gestionan y otras veces cuando se lo gestionan no les acaban de dar el dinero. ¿Corto tiene que ser? Cortito. Lo voy a intentar, pero no sé si lo voy a conseguir porque esto da para mucho. Sí. Mira, hay dos cortes más. Yo he bautizado esta comparecencia de Juan Antonio Lorenzo como el Club de la Comedia, porque de verdad que es difícil encontrar más disparates en una comparecencia pública. Por cierto, que aquí ha dicho que el gobierno de la Junta de Andalucía no utiliza fondos propios, que solo se nutre de los Next Generation. Pero es que 5 minutos antes, en esa misma rueda de prensa, había dicho que los andaluces y los almerienses vamos a pagar en impuestos un 25% más. Que no sé a dónde irá ese dinero. Supongo que estarán todos los del PP asando vacas como antes asaban los del PSOE. Porque si pagamos más, ¿cómo es que no pone nada de dinero en las obras públicas en la Junta de Andalucía? Bueno, pues son unos presupuestos que, bueno, amén de lo que ya ha dicho Rafa, mire usted, don Juan Antonio, los fondos Next Generation, el gobierno de España tiene el mismo mérito en su gestión que yo. O sea, cero. Es decir, son fondos que llegan de la Unión Europea. El gobierno de España lo único que tiene que hacer es transferirlos a aquellos proyectos que están aprobados por parte de comunidades autónomas y diputaciones. No hace nada más. No los ha traído Pedro Sánchez. No hace nada. Y aún así lo ralentiza y dificulta el proceso hasta el punto de que la Unión Europea viene aquí a pedirnos explicaciones de decir, bueno, ¿dónde está la justificación de estos proyectos? Al gobierno de España, no al gobierno de la Junta de Andalucía. Presupuestos, ojo, 387 millones de euros de inversión para Almería, 60 millones de euros para la sanidad pública almeriense, 45 millones de euros para la educación pública. Y en esos proyectos donde dice Juan Antonio Lorenzo que no se concreta nada, por ejemplo, se habla, en esos presupuestos, se habla de los centros de salud de Ejido Nordeste, de Mojácar, de Benadús, de Piedras del Hospital de Roquetas y el edificio de consultas externas del Hospital Materno Infantil. Todo eso viene en unos presupuestos que don Juan Antonio no se ha leído. ¿Y por qué no se lo ha leído? Porque da igual. Porque lo único que tenía que hacer era leer un papel que venía de Sevilla. Don Juan Antonio ha salido a la palestra sin leerse aquello que ha criticado. José, de una manera brevísima. Por experiencia de todos los que estamos en esta mesa y buena parte de nuestros espectadores están acostumbrados a que cuando llega el otoño nos encontramos con esta representación del clásico, que no es precisamente el Tenorio, sino a la escenificación de los presupuestos que presenta mi partido en el gobierno son cojonudos. Y desde la oposición, los presupuestos que ha presentado el gobierno son una mierda. Pero así, todos los años igual.
todos los años lo mismo. Yo prefiero fijarme más que en la lectura de los presupuestos y en anunciar que hay tantos cientos de millones para esto, o que se han dejado de hacer tantas cosas, o que ha ido Pedro Sánchez a Bruselas y con la capa y la espada ha arrebatado dinero y lo ha traído generosamente. En fin, ese discurso para mentes lineales, pero no, creo que no va con la mayoría. Para gente que no son del PSOE, pero son afiliados del PSOE, como Antonio López Úbeda. Yo prefiero fijarme en las obras que se hacen. ¿Y qué hace la Junta de Andalucía ahora que no hacía antes? Pues, entre otras cosas, cumplir los compromisos y hacer obras. En estos momentos está media Almería cortada con una obra de conducción de agua que podía haber hecho la Junta de Andalucía hace décadas y que se está haciendo ahora, con ese dinero que, según el señor Lorenzo, ha ido a quitar Pedro Sánchez, el héroe de Bruselas. Obras que se están haciendo para llevar agua a la ciudad de Almería, agua desalada de buena calidad. Dinero que se está invirtiendo en la Alcazaba, por ejemplo, cosas que antes no se hacían y que las hace ahora la Junta de Andalucía, los consejeros que vienen ahora y que se acuerdan que hay un ayuntamiento en la ciudad. Y una cosa más, antes habéis mencionado el tema de los impuestos, porque claro, o sea, quejarse de que se están reduciendo los impuestos y que sin impuestos, ¿dónde vamos a ir? Pues bueno, pues que lo que quieren es que nos suban los impuestos y que no recibamos dinero de la Unión Europea. Y luego hablan de las transferencias. El problema también es que el Gobierno central tampoco transfiere a la Junta de Andalucía el dinero que le debe transferir. Y tampoco se renegocia la financiación autonómica. Entonces, a ver, si Andalucía está recibiendo menos dinero del que le corresponde y encima resulta que, según Juan Antonio Lorenzo, nos suben los impuestos cuando nos están diciendo que nos los bajan y no deberíamos recibir dinero de Bruselas, no sé por qué, porque debemos ser malos, pues no lo entiendo. Y una última cosa, yo prefiero también escuchar siempre las promesas del PSOE. Pues PSOE es muy bueno prometiendo. Entonces, claro, ahora dice, es que esto lo están haciendo, pero eso ya lo prometimos nosotros. Sí, todo. Rafa, tú que sí te lees los presupuestos, que además creo que eres el único ser humano del hemisferio norte que tiene la paciencia de meterse en un Boja y disfrutar de esa lectura, tú has sacado en tu medio digital, en Noticias de Almería, has sacado muchos años que la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, prometía no sé cuántos miles de euros para la iluminación de la Alcazaba, año tras año. Y año tras año, talarí que te vi. O sea, hacían un corta y pega y lo metían en el presupuesto de todos los años. Bueno, es con ese nivel de incumplimiento y de 7 presupuestos aguantó la reforma del cable inglés. Bueno, con dotación económica repetida. ¿Y dónde está el CAF ahora? ¿Cómo se llamaba eso? El liceo. El liceo. Claro, para copia y pega los presupuestos del año pasado con respecto al anterior y al anterior. La nota de prensa era textualmente calcada. Pero textualmente calcada. Qué poco esfuerzo de los gabinetes. Bueno, más intervenciones del señor Lorenzo, secretario provincial del Partido Socialista, criticando que a Andalucía no llega nada, que Andalucía no promueve las ayudas, el acto de inflación es muy perjudicial, pernicioso para todos los ciudadanos, pero el gobierno autonómico no contribuye con ningún tipo de ayuda. Vamos a escucharle. El Partido Popular en estos presupuestos no contempla ningún paquete de medidas dirigido a las familias con dificultades para llegar a fin de mes. Ni a las familias, ni a los trabajadores, ni a las trabajadoras, ni a las pymes, ni a los autónomos. Cero dinero para luchar contra la inflación en estos sectores sociales. Es decir, podrían haber implementado medidas que complementaran las que está poniendo sobre la mesa el Gobierno de España y no lo han hecho. Es que insisto en la alergia del Partido Socialista a la verdad. Es que no es verdad nada de lo que dice. Es que se han invertido en la pasada legislatura de la Junta de Andalucía, se han invertido se han dedicado más partidas a cuestiones sociales que en toda la historia de la Junta de Andalucía anterior. Pero es que además, en esa misma rueda de prensa, y no quiero hacer spoilers, no sé si es el otro sonido que tienes preparado, dice Juan Antonio Lorenzo que se han bajado los impuestos a las grandes fortunas, que este señor a gran fortuna le llama cualquier cosa. Oye, a lo mejor gran fortuna es la empresa familiar de Juan Antonio Lorenzo, que ha estado años trabajando para el ayuntamiento presidido por Juan Antonio Lorenzo. A lo mejor eso es una gran fortuna. Bueno, pues dice que se le bajan los impuestos a las grandes fortunas y que los grandes beneficiados son las grandes fortunas. Pues mire usted, es que eso también, don Juan Antonio, son políticas sociales.
Porque es que no conozco ni a una sola gran fortuna que le bajen los impuestos y dedique ese dinero que se ahorra a meterlo debajo de la almohada, a irse de vacaciones perpetuas a San Moritz o a comprar pizzas. Todas esas grandes fortunas... ¿A comprar qué? Lo que sea. Todas esas grandes fortunas lo dedican a crear valor, a invertir. Y cuando una gran fortuna, entre comillas, por utilizar su terminología, invierte, lo que crea es riqueza y puestos de trabajo. Es decir, hace políticas sociales, de Juan Antonio. A ver si de una puñetera vez alguien del PSOE aprende algo de economía. Porque cuando las empresas invierten, es la mejor política social que se puede inventar. Mira, gran fortuna es que tú tengas una empresa familiar y que el ayuntamiento de tu localidad la contrate cuando tú eres alcalde. Eso es una suerte. Eso es una fortuna, pero es un sinónimo. Sí. Es una suerte. O como decía como dijo el gran Fari en el 1, 2, 3, cuando le llevaron la bandeja con las preguntas, decía suerte. Y le dijo, suerte la de tu novio. Esas son grandes suertes. ¿El Fari? El Fari, sí. ¿El del hombre blandengue? Un hombre ¡Qué vergüenza! Un hombre perseguido ahora en estos tiempos. Un mal ejemplo. Mira, yo al gobierno no le perdono muchas cosas, pero que se haya acabado metiendo con el Fari ya es el apaga. Bueno, para terminar con el señor Lorenzo, sus intervenciones. O algo así. Puso la guinda, evidentemente, y es que, claro, cuando uno se tiene que ver forzado al discurso políticamente correcto, inclusivo, circular, que viene. Economía azul, no sé qué, no sé cuánto. Céntrame ese balón ahora, Antonio. Bueno, vamos a escuchar a Juan Antonio Lorenzo hablando con el estandarte que llevan todos los progresistas, que es la gilipollas de hablar en un idioma raro. Vamos a escucharle. En definitiva, y resumiendo, el presupuesto 23 no tiene partidas que hagan que los almerienses y las almerienses puedan luchar en igualdad de condiciones con otros territorios en relación al tema de la inflación. No hay medidas que acompañen las medidas que está tomando el Gobierno de España. Mira, en fin, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Todavía no, ahí. Juan Antonio. Mira, me alegro extraordinariamente cuando alguien que tengo una buena consideración personal por el señor Lorenzo, no me parece que sea uno de los menos capacitados del PSOE. A mí me parece que es una persona razonable y normal. Cuando yo veo que una persona razonable y normal acaba haciendo el canelo de esa manera, yo me alegro muchísimo, porque es la demostración de que hay, lo decía antes, el artificio. Cuando hay partidos políticos y hay políticos dentro de esos partidos que son capaces de doblegar el sentido común, lo que han estudiado, lo que han aprendido, lo que es la ley. Juan Antonio Lorenzo, por ahí. Sí, Lorenzo, no, voy a ser amable. Y son capaces de caer. Lorenzana. Y son capaces de caer en el ridículo por tal de doblegarse al discurso políticamente el correcto. Yo pienso, ahí la llevas, báilala. Mira, yo es que creo que el lenguaje ya nos permite, y yo sí estoy de acuerdo con que debemos intentar un lenguaje más igualitario. Ya. Pero eso ya lo permite el idioma. Es decir, ¿por qué tiene? El lenguaje hay lenguaje. Y una Real Academia de la Lengua. Lo del lenguaje igualitario ya es una. José, por favor. Quiero conocer qué es eso del lenguaje igualitario. Es sencillamente que es muy fácil decir, por ejemplo, en vez de los ciudadanos y las ciudadanas, la ciudadanía. Por ejemplo, y con eso. No, pero si con decir los ciudadanos ya han metido a todos, claro, a todos los ciudadanos. Y la ciudadanía también. Bueno, pues ya está, pues las dos cosas son correctas. Pero ¿por qué hay que entrar en el jeribeque por el miedo a que digan, Rafa Marto, eres un facha? No, pero te voy a poner un ejemplo. Es que cuando un parlamentario se sube a la tribuna y dice, por ejemplo, buenos días tengan ustedes. ¿Está bien? Sí. Salvo que sea por la tarde, que no está tan bien. Claro. También lo puede decir, ya que a lo mejor el hombre también lo puede decir. Y diga todos. ¿Vale? También sería correcto. Pero también sería correcto de que dijera todas. Son todas sus señorías. Pero es que no es lo mismo. Lo primero que has dicho es un pronombre y lo segundo son determinantes. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo tengo una duda con todo esto y además la duda nos la ha servido en bandeja Juan Antonio Lorenzo, porque el femenino de la gente de la ciudadanía de Almería está claro que es
las almerienses. Bueno, Las almerienses. Sí, está claro que para él es almeriensas. Sí. Pero el masculino, ¿cuál es? Almeriensos. Y entonces, ¿almerienses qué es? No, pero tú ya sabes que neutro. nosotros somos Una cosa, periodistas. El epiceno. Nosotros somos periodistas. Si es que todo esto emana, y tú ahora lo estás reflejando perfectamente, emana del desconocimiento supino de la lengua, de no haber estudiado, de no investigar, de no leer, de no tener absolutamente ningún interés por la cultura. Vamos a ver, perdona. De pensar, No termino, de pensar que la A significa femenino siempre. Y mire usted, no es verdad. no es verdad. No, Y la vamos O no significa masculino siempre. Estudia usted un poco, don Juan Antonio, Vamos a ver. que no se le van a caer los ojos por estudiar o por leer. Y no lee, Juan Antonio no lee ni los presupuestos. Los periodistas, los astronautas, los atletas, todo eso termina en A, evidentemente. El atleta, ¿eh? Pero Es- ¿de que dónde es viene hombre, esa? termina ¿Esa en A A. de dónde viene? Claro, Vamos a ver, la morfología de nuestro idioma y además la forma de cómo economizar a la hora de expresarnos ya tiene su mecanismo. Tiene su mecanismo. O sea, no podemos forzar. Todo esto es un invento. Vamos a ver, es como un estandarte. Es un estandarte. Tienen que llevar una bandera de algo. La bandera del progreso, la bandera del progresista es hacer estas imbecilidades. Es hacer el ridículo. El ridículo, de esta manera. O sea, vamos a inventarnos un lenguaje. ¿No lo visteis? Y para que dentro de 20 años todo el mundo se trague esto, una condición sine qua non es quitar el latín de los colegios. Porque a lo mejor alguien podría descubrir que la A es común para el plural en algunas de las declinaciones. Y entonces dirían, hombre, a lo mejor es que la A no siempre significa femenino, puede significar otras cosas. Pero claro, si te cargas los estudios de latín de la enseñanza pública, de la enseñanza general básica, de la enseñanza del bachillerato antiguo, si te lo cargas, pues dentro de un par de generaciones nadie te podrá responder eso, que es en lo que estamos. Hagámonos torpes, hagámonos burros a todos los que salen del colegio, para que nadie pueda contradecir lo que estamos diciendo. Con un lenguaje inclusivo y progresista. Pero y todo. a mí el lenguaje inclusivo, políticamente correcto, toda esta neojerga, a mí me parece que tiene una gran utilidad. Y es que, a mi juicio, es un perfecto detector de idiotas. Es decir, tú estás en una reunión, en un encuentro, y te encuentras que ves que hay gente que Sí, dice... esto facilita la labor bueno, de descubrir. ¿qué os parece si de primero pedimos una ensalada y después ¿os parece bien a todos y a todas? Perdonadme. Ya está. Adiós. Vámonos. Yo no ceno con gilipollas. Pero escúchame que tampoco hay que poner unas pruebas tan selectivas para la detección, ¿eh? Yo creo que casi a simple vista o con escuchar el saludo y poco más, el detector salta ya, ¿eh? Hombre, tú que eso que vas a una No, y además intervención, una intervención, cuando antes la Junta la gobernaba el PSOE, ibas a cualquier acto público que había un delegado o alguien, y era horroroso. Buenos días a todos y a todas. Me quiero dirigir en primer lugar a los padres y a las madres de los alumnos y alumnas. Bueno, pero señora, deje usted dar el coñazo. Usted no sabe hablar, no demuestre que no sabe hablar. Entonces yo estoy convencido que todas estas personas saben hablar correctísimamente. El problema es que se tienen que doblegar. No es el marchamo. Se tienen que progresista. doblegar al marchamo, al sellico del discurso políticamente progresista para que nadie le señale. Porque la intención de este discurso es, como siempre, dividir. Sí. Crear Pero, en fin, una frontera entre unos y otros, los que hacen los que son integradores, los que son igualitarios, los que son buenas personas, y luego los fascistas. Luego, esto te puede llevar a cierta confusión a la hora de entenderte con la gente, porque sí, vamos a salir unos amigos y unas amigas. ¿Cómo? Unos amigos ¿Pero en qué y sentido, una amiga. qué sentido eso de amigos? Las amigas que son. Sí, porque claro, Bueno, ¿de dónde vienen y las fuimos amigas? a comer unos pollos. Exactamente. Bueno, por ejemplo. Y luego dice, oye, ¿y tú cuántos hijos tienes? Pues yo tengo 3 hijos y 2 hijas. Y dice, bueno, ¿y por qué no me dices que tienes 5 hijos? Dice, tiene 3 niños y 2 No, niños. porque puedes pensar que tiene 5 varones. No, que a lo mejor son o a lo es mejor es que son de, no, ese de no es el matrimonios ejemplo, distintos. ese no es el ¿Sabes? ejemplo Lo más mismo adecuado, ¿eh? Estoy de acuerdo con vosotros en que saben hablar, pero por inercia. No porque conozcan de dónde viene la corrección lingüística en cada uno de los casos. Si lo conocieran, no harían estos ridículos. Y se darían cuenta de que ni los periodistas son femeninos porque acaben a, ni cuando dices todos y todas, estás diciéndolo más correctamente que cuando dices todos
que no porque sea masculino ese todos, ya engloba a la totalidad. Pero luego está el piloto de carrera que luego la pilota la moto, por ejemplo. La igualdad. Pero O no es la cargos pilo- y cargas. Y yo- o quiero- tiene el soldado y la o soldada. lastre y lastra. Y la como- soldada es lo que cobra el soldado. Y pero en como, fin, a estas alturas, en este momento, seguro que hay parte de nuestros espectadores que está diciendo, vaya como son estos tíos. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo, humildemente, que hay mucha más igualdad y que la igualdad se mide efectivamente más cuando somos capaces de condenar a los asesinos de niños por igual, con independencia de que sean hombres o mujeres, que si decimos almerienses y almerienses, que eso es una gilipollez. La igualdad real está en esas cosas, no en el discursito, en la soflamita y en la idiotez. me parece muy bien. Puedo añadir Terminamos. una apostilla muy rápida. Y cuando un hombre asesino y una mujer asesina tienen los mismos derechos ante la policía y ante la ley. Entonces sí que hay igualdad. Muchas gracias, Víctor. Saludos cordiales. Muchas gracias, José. Buenas Muchas gracias, noches. Rafa. Gracias a vosotros. Saludos, amigos. Mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Muy buenas noches y hasta mañana.